Bienvenidos al canal Last Down Stories. ¿Qué harías si supieras con 5 minutos de anticipación que la persona sentada a tu lado en el metro se convertiría en un zombie? ¿Qué podría hacer, por supuesto? Simplemente me pondría en una posición y esperaría la muerte, aunque no he tenido la oportunidad de confesar mi amor a la chica de la que he estado enamorado en secreto durante mucho tiempo, pero ya he intentado escapar 58 veces antes, y ni una sola vez pude escapar con vida. 5 minutos después. Estas personas a mi alrededor serán como comer un pollo desmenuzado a mano, agarrarán directamente mi cabeza, me cortarán los pies y me abrirán el abdomen para darse un festín. Mi rostro, una vez orgulloso y hermoso, se convertirá en un carnaval para un grupo de zombies. He experimentado esta horrible escena un total de 58 veces. En primer lugar, está la hermosa mujer con largas piernas de seda negra a mi lado. Llamémosla Sara, ella fue la primera en ser mordida. Antes de subir al tren, un niño llorando y travieso le mordió la pantorrilla y sus medias de seda se rompieron. Nadie se dio cuenta de cómo un niño podía tener una fuerza tan grande. 5 minutos después, Sara, que fue mordida, tenía el pecho agitado violentamente, la cara enrojecida y su temperatura corporal estaba aumentando visiblemente. A continuación, tuvo convulsiones severas en todo el cuerpo, su cabeza inclinada hacia un lado y murió a la vista de todos. Bob, el novio de Sara con un peinado mediterráneo, vio esto y pareció aterrorizado, gritando de preocupación. Cuando se agachó para comprobar el latido del corazón de la belleza de piernas largas, el cadáver abrió repentinamente los ojos. Esos eran un par de ojos que no pertenecían a un humano en absoluto. El blanco de los ojos estaba nublado, lleno de patrones negros, como si hubiera muchos gusanos. Lo inesperado fue que los dientes humanos pudieran abrir la garganta de otra persona tan fácilmente. Así como así, Bob lamentablemente se convirtió en la segunda persona infectada. Bajo la neblina de sangre apestosa que salpicaba, todos los demás estaban atónitos, obviamente sin reaccionar. Una persona de buen corazón que no entendía la situación quiso dar un paso adelante para ayudar y alejar a la revivida Sara. Sí, este tonto de buen corazón era yo. Esa fue mi primera muerte. La segunda vez aprendí a ser más inteligente, elegí huir. Me bajaría del tren tan pronto como llegara a la estación. Ni siquiera Jesús podría detenerme, pero olvidé que se necesitan 6 minutos y 45 segundos para cruzar el túnel debajo del río, es decir, antes de la zombificación. Todavía no podía salir de este vagón. Aunque Sara tiene una figura esbelta, realmente tiene una buena mordida. Puede morder a 6 personas en un minuto. Desafortunadamente, yo fui el desafortunado sexto. Creo que cuando Sara estaba en la escuela, debe haber practicado vallas. De lo contrario, ¿cómo podría saltar sobre 2 personas seguidas y solo morderme el talón? Maldita sea, preferiría que me mordiera el trasero. Tengo algo de experiencia con eso. Cuando era niño, robé duraznos de un huerto. No es como si nunca me hubiera perseguido un perro. Para ser honesto, ser mordido en el trasero no duele tanto. Puedo soportarlo, pero cuando me arrancaron el tendón vivo maldije a su madre, así que por tercera vez, cambié mi estrategia de nuevo, atacar primero. Pensé que tenía que tomar medidas antes de que Sara muriera, prevenir problemas antes de que sucedan y estrangular todo mal en la cuna. Desafortunadamente, justo cuando mi brillante idea estaba brotando, fue estrangulada inmediatamente hasta la muerte por otros pasajeros entusiastas en el lugar. El amable David fue el primero en levantarse y gritar fuerte. ¿Qué estás haciendo? La tía de pelo rizado me señaló sin miedo. ¿Qué te pasa, jovencito? Estás haciendo este tipo de cosas a la vista de todos. La delicada estudiante parecía disgustada y dio un paso atrás. Su padre todavía está a su lado. No eres repugnante. Antes de que pudiera abrir la boca para explicar, el viejo calvo que fingía estar dormido a mi lado habló. Trabajemos todos juntos y atrapemos a este pervertido. Llevémoslo a la comisaría. Bob dio un paso adelante para comprobarlo de nuevo, tal como lo hizo la primera vez. Se inclinó cerca del pecho de Sara, luciendo aterrorizado. Yo, que estaba inmovilizado contra el suelo por todos y no podía moverme, vi esta escena desesperada y no pude evitar reír a carcajadas. Pero lo que nunca esperé fue que el amable David resultó ser un hombre musculoso. Soltó un rugido, se arrancó el abrigo con las manos desnudas y lo trenzó en una simple cuerda. En realidad, trató de atarme. Al verme reír, David estaba furioso y me regañó con justicia. Has asustado a esta persona hasta dejarla en coma y aún puedes reír. Discúlpate con ella ahora mismo. La voz aguda de la tía de pelo rizado parecía capaz de atravesar los tímpanos de la gente. Discúlpate, quería gritar que la mujer estaba a punto de convertirse en un zombi, pero antes de que pudiera decirlo, la estudiante sacó un bastón eléctrico de autodefensa de su mochila a la velocidad del rayo. En medio del silbido, una fuerte corriente eléctrica se extendió por todo mi cuerpo.
Bajo mi demostración y liderazgo, gritos de dolor. Empecé a subir y bajar en el vagón, hubo otro chapoteo de sangre y carne. Esta fue mi tercera muerte, después de intentarlo 28 veces y experimentar todo tipo de formas diferentes de morir. Me di cuenta de que simplemente no podía escapar de este maldito ciclo, así que me di por vencido, comencé a aprovechar al máximo la cuenta regresiva de 5 minutos cada vez y rápidamente me familiaricé con las personas en el vagón, por ejemplo, David. En realidad es un programador 996, después de ser engañado por su novia, se embarcó enojado en el camino de convertirse en un trozo de músculo. La razón por la que la estudiante siempre lleva una pistola eléctrica con ella es que ha sido acosada en la escuela y siempre se ha sentido insegura. El hijo de la tía de pelo rizado, que acababa de graduarse de la universidad, falleció inesperadamente la semana pasada. Iba a cumplir el último deseo de su hijo y tomar un pequeño puñado de sus cenizas para ver la puesta de sol junto al mar. También entendí mal a Bob. Él no es un magnate rico que tiene una amante en absoluto. Él y Sara fueron compañeros de clase en la escuela secundaria, pueden considerarse novios de la infancia, es solo que después de graduarse trabajó tantas horas extra que de repente se quedó calvo. Los dos han estado casados durante 8 años y acaban de ahorrar suficiente dinero para el pago inicial de un pequeño apartamento de 2 habitaciones. Hoy es su aniversario de bodas y su esposa incluso le dio una sorpresa, finalmente está embarazada. Cada vez que comienza el ciclo y los vuelvo a ver, siento que me estoy encontrando con viejos amigos que han estado muertos durante años. Es una pena que los conozca también, pero cada vez que comienzan desde cero. Esta sensación de frescura fuera de lugar me permite encontrar diferentes placeres antes de cada muerte. Después de la 58ª muerte, volví a ver cómo se cerraba la puerta del vagón y el metro comenzaba a moverse. Comencé a saludar y charlar hábilmente con cada nuevo y viejo amigo. Sé muy bien que en 5 minutos todos aquí morirán. Hermano, tienes una buena construir. David, que estaba envuelto fuertemente, me miró con sorpresa en sus ojos, y había un toque de felicidad en esa sorpresa. Tía, afrontémoslo optimistamente juntos, este futuro que solo dura 5 minutos. La tía de pelo rizado me miró como si fuera un lunático. Hermana, no pongas la potencia de la porra eléctrica tan alta la próxima vez, realmente duele. La estudiante dio unos pasos hacia atrás, mirando muy atentamente. Luego me senté tranquilamente junto a Bob y Sara, lista para esperar tranquilamente la llegada de la muerte. Oh, y está ese anciano que ha estado fingiendo estar dormido frente a mí. Te he soportado durante mucho tiempo. Esta vez di un paso rápido hacia adelante, agarré el cuello del anciano y lo abofeteé fuerte. El anciano se quedó atónito al instante, con una mirada de confusión e inocencia en sus ojos. 11 veces antes, fue este anciano quien me mordió hasta la muerte con su dentadura postiza. Has estado mirando esa seda negra durante 2 horas, sigues mirando. El anciano estaba desconcertado, luego reaccionó y se enojó muchísimo. Joven, no me calumnies, acabo de subir al tren. No puedes distinguir el bien del mal y calumnias casualmente mi inocencia. He estado viajando en trenes durante décadas y siempre me he portado bien. El justo David se levantó primero de nuevo y me apartó. Hermano, hablemos de esto, no seas impulsivo. La tía de pelo rizado me dio una mirada sucia y me regañó. Los jóvenes de hoy en día no tienen modales, no respetan a los mayores ni se preocupan por los jóvenes e incluso les ponen la mano encima. Después de ser sermoneado por estos dos, de repente también me enojé. Aunque somos familiares, si presionas demasiado a una persona honesta, te morderé de todos modos. De todos modos, en unos minutos también me morderán hasta la muerte. El final ya está condenado. Esto no debería contar como venganza por rencor personal, ¿cierto? En este momento el anciano habló, señaló la pantorrilla de Sara y explicó. Estaba mirando la pantorrilla de esta chica, fue mordida, está sangrando, y mirándola, no parece sentirse bien. La estudiante dijo tímidamente, sintiéndose débil, con fiebre. Cansada, ansiosa e inquieta. Leí en un libro que estos parecen ser los síntomas antes de que se instale la rabia. Cuando la tía de pelo rizado escuchó esto, su voz de repente se volvió aguda y penetrante. Entonces morderá a la gente, pensé para mí mismo. Por supuesto que lo hará. Bob siguió explicando que su esposa fue mordida accidentalmente por un niño hace un momento y definitivamente no fue rabia. Me quedé desconcertado. La trama esta vez, hasta este punto, parece un poco diferente de las 58 veces anteriores. Comencé a esperarlo y avivar las llamas, diciendo, ¿qué pasaría si, cuando todos escucharan esto, se miraran entre sí? En este momento Sara ya había comenzado a temblar por todas partes, poniendo los ojos en blanco salvajemente, y le salía espuma blanca por las comisuras de sus ojos. Boca, esto asustó a los demás hasta la muerte. La tía de pelo rizado asintió repetidamente y dijo, el joven tiene razón, ¿y si es rabia?
Las vidas de todos en este carruaje no son ninguna broma, la estudiante dijo de nuevo, por el bien de la seguridad, para evitar que lastime a otros, ¿qué tal si la atamos temporalmente? Esta propuesta me llamó la atención de inmediato. Bob, naturalmente, no quería hacerlo en absoluto. Después de todo, hoy es su aniversario de bodas con Sarah, y acaba de descubrir hace poco que su esposa finalmente está embarazada. Sería un poco despiadado atar a su esposa en este momento. Al ver la postura de Bob como si estuviera listo para luchar, miré mi reloj, va a ser demasiado tarde, así que dije rápidamente, solo tengo miedo de que de repente se enferme y se muerda la lengua. La tía de pelo rizado también intervino, solo la estamos atando, realmente no la lastimaremos, estará bien cuando lleguemos al hospital, no te preocupes, esto es para ser responsable de la vida de tu esposa. Seguridad y también para todos aquí, añadí, viendo que la actitud de Bob parecía vacilar. La estudiante frunció el ceño y miró a su alrededor, preguntando, ¿pero dónde podemos conseguir una cuerda? Tengo mucha experiencia en esto. Después de volver mi mirada hacia David, David realmente hizo un buen trabajo, dejó escapar un rugido y una vez más se rasgó el abrigo con las manos desnudas, viendo que finalmente ataban a la esposa de Bob. Estaba casi lo suficientemente emocionado como para gritar en voz alta, después de morir 58 veces seguidas, finalmente me pareció ver el amanecer de sobrevivir durante más de 5 minutos, es decir, en la siguiente parada. Podré ver con éxito a la que toma el último metro a tiempo todas las noches. El momento en que supe que podía sobrevivir, una figura familiar pasó por mi mente. Era una joven que había perdido la pierna izquierda. Es muy optimista cuando sonríe. Sus ojos se convierten en dos hermosas lunas crecientes. La primera vez que la vi en el metro, accidentalmente pisé su pie izquierdo. Lo siento, ambos nos disculpamos al mismo tiempo. Miré hacia abajo y vi que había pisado una pierna protésica. Ah, está bien, Al segundo siguiente volvimos a decir lo mismo. Luego nos sonreímos tácitamente el uno al otro, pero desafortunadamente, no hubo seguimiento después de esa sonrisa. Nos sentamos cortésmente en nuestros asientos favoritos, como de costumbre. Me puse silenciosamente los auriculares en un rincón apartado del vagón. La diferencia fue que desde ese día, comencé a esperarlo con ansias, esperaba encontrarme con ella a tiempo en la siguiente parada todas las noches. La sonrisa curativa de esa chica optimista parecía haberse convertido en mi consuelo psicológico después del trabajo todos los días. 5 minutos después, todos en el vagón estaban aterrorizados, no necesité explicar mucho. Inmediatamente aceptaron el hecho de que Sarah se había convertido en un zombi. El cadáver en realidad volvió a la vida, y la apariencia aterradora y sedienta de sangre de Sarah, que no era humana en absoluto, estaba claramente frente a los ojos de todos, excepto de Bob. Él creía firmemente que su esposa simplemente estaba enferma. Un hombre adulto se arrodilló en el suelo, con lágrimas en los ojos, rogándonos que no lastimáramos a su esposa y al niño en su vientre. La estudiante dejó la porra eléctrica en su mano y su voz incluso comenzó a temblar. Hay una persona infectada en el metro entonces, no es posible que afuera. La tía de pelo rizado dejó escapar un grito y también se dio cuenta. Entonces, cuando se abra la puerta en la siguiente parada, habrá muchos zombis. Cuando escuché esto, mi corazón se apretó de repente. Iré a recordarle al conductor que no detenga el tren y que no abra la puerta. David fue el primero en reaccionar. Con un rugido corrió hacia la cabina del conductor en la parte delantera del tren. En este momento el metro ya había pasado por el oscuro túnel bajo el río y estaba desacelerando lentamente. Las vallas publicitarias que parpadeaban continuamente fuera de la ventana del tren indicaban que la siguiente estación estaba a la vuelta de la esquina. El vagón de repente se convirtió en un desastre y todos se sumieron en un estado de ansiedad y pánico. Podía entender este tipo de desesperación mientras el miedo a lo desconocido seguía acercándose. Con solo unos pocos de nosotros, no había manera de bloquear cada puerta del vagón. ¿Quién sabía qué puerta tendría innumerables zombis aterradores con las bocas abiertas detrás de ella? Entre los gritos y maldiciones, presioné mi cara contra el vidrio de la puerta del vagón, esperando ver esa figura familiar. El andén comenzó a aparecer. Aunque era el último metro del día, en realidad había bastantes pasajeros subiendo en esta estación, pero cuando miré por la ventana del vagón, aparte de las luces inquietantemente parpadeantes, el enorme andén del metro estaba tan silencioso como un pueblo fantasma. Estaba tan silencioso que era sofocante. ¿Qué es eso? El abuelo calvo estaba tan asustado que su habla era un poco arrastrada mientras señalaba fuera de la ventana del vagón. Cuando vi claramente esa figura solitaria, sentí como si mi corazón estuviera a punto de romperse. Él
familiar vestido blanco estaba salpicado de manchas escarlatas, su hermoso cabello largo originalmente también estaba manchado de sangre, su cabeza estaba agachada y no podía ver su rostro con claridad. Me pregunté si esos ojos brillantes ya estaban llenos de aterradores patrones negros. Le arrebaté el bastón de la mano al abuelo calvo y corrí directamente a una de las puertas del vagón. Al ver esto, la estudiante retrocedió unos pasos y preguntó ansiosamente: ¿Qué vas a hacer? Le sonreí y le dije: ella siempre sube al tren por esta puerta. Cuando el tren se detuvo de manera constante, ella estaba parada justo frente a mí, solo había una puerta entre nosotros. No abras la puerta, no abras la puerta, no abras la puerta. En medio de los gritos desesperados de David, la puerta del vagón se abrió lentamente, justo cuando agitaba el bastón. Ella, un paso delante de mí, de repente me tiró al suelo, un puño algo delicado aterrizó pesadamente en mi pecho, su voz con un tono sollozante y lleno de agravios, resonó suavemente en mi oído: ¿por qué llegaste justo ahora? ¿Sabes? Te he estado esperando durante mucho, mucho tiempo. Los dos nos abrazamos así. Este debería ser nuestro primer abrazo, ¿cierto? Estábamos tan cerca que incluso podía sentir sus latidos y su cálido aliento. ¿Qué haces ahí parado? Date prisa y salva a la gente. La tía de cabello rizado de repente mostró su lado dominante y tomó la iniciativa al apresurarse a ayudar. La estudiante, que antes había sido muy tímida, en realidad la siguió de cerca esta vez, y el bastón eléctrico en su mano silbaba con electricidad, todavía su mana, justo cuando estaba a punto de hablar, conmovido por esto. La estudiante realmente tropezó con su nerviosismo. Solo tuve tiempo de apartarla de mis brazos con todas mis fuerzas. Entonces una vez más experimenté la sensación de una fuerte corriente eléctrica pasando por mi cuerpo. ¿No le dije antes que apagara la energía? Maldita sea, realmente no escucha los consejos. Lo siento mucho. La estudiante parecía llena de disculpa. Me levanté rápidamente y le pregunté con preocupación: ¿estás bien? Ella negó con la cabeza, luciendo muy conmovida. Luego me dio una bofetada en la cara con el revés: la próxima vez que me dejes atrás te morderé hasta la muerte. Solo me miró con lágrimas brillando en sus ojos, y parecía que todavía estaba sollozando, después de comprobar o había señales de que la hubieran mordido en su cuerpo. Esto hizo que todos en el vagón soltaran un suspiro de alivio. Es solo que incluso yo apenas puedo imaginar cómo, con su físico, logró salir sola del asedio de zombies. Cerró la puerta rápidamente. David, que había estado gritando que no abriera la puerta hace un momento, salió corriendo del vagón. El conductor del metro, que se bajaba del tren para comprobar cada vez que llegaba a una estación, miró a David con una expresión de desconcierto al escuchar esto. El siguiente, la estudiante y la tía de pelo rizado en el vagón también empezaron a gritar. Cerraron la puerta rápidamente. Allí en la escalera mecánica, no muy lejos, un grupo de zombies se abalanzaba sobre nosotros como una marea. El conductor del metro estaba obviamente asustado por esta escena, pero reaccionó rápidamente y se giró para correr hacia la cabina del conductor. Sin embargo, un zombi más limpio, escondido en la oscuridad, se abalanzó sobre él y lo tiró al suelo. Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante para ayudarlo, el conductor del metro logró liberarse y se levantó de nuevo, y luego corrió de regreso a la cabina del conductor de una manera impresionante. En el último momento, antes de que la marea de zombies estuviera a punto de entrar en el vagón, cerró la puerta del vagón a tiempo. Todos miramos fijamente el exterior del vagón, separados solo por una ventana. Cada vez se reunían más zombies. El vidrio, una vez limpio y brillante, del vagón estaba cubierto de densas huellas de manos de sangre. Los rostros ensangrentados de innumerables zombies estaban justo frente a nuestros ojos, y por todo alrededor había rugidos aterradores. El vagón comenzó a temblar violentamente y aparecieron pequeñas grietas en el cristal. Inmediatamente le recordé a David: date prisa y pídele al conductor que conduzca. David se desplomó en el suelo, llorando mientras decía: él ha sido mordido. ¿Quién de ustedes, quién puede conducir el metro? En este momento todos estábamos al borde del colapso. Ahora, éramos como deliciosas presas vivas atrapadas en un ataúd transparente. Podríamos ser destrozados y devorados vivos por la horda de zombies que se precipitaba en cualquier momento. Pero de principio a fin, la chica a mi lado era la más tranquila, como si estuviera acostumbrada a todo esto, pensando en su repentino abrazo de oso anterior y la serie de palabras extrañas que siguieron. De repente tuve una idea audaz, la miré y le pregunté: ¿sabes cómo escapar? Tan pronto como dije esto, todos volvieron sus miradas esperanzadas hacia ella. Ella asintió pero eligió sentarse.
luego me miró y sonrió levemente, diciendo en un tono incuestionable, primero, discúlpate conmigo y di, lo siento 3 veces, luego di, te amo. No solo a mí, estoy seguro de que todos los presentes tenían grandes signos de interrogación en sus mentes. Por un momento, todos parecíamos olvidar que estábamos siendo asediados por una marea de zombis en este momento. Admito que he estado secretamente enamorado de ella durante mucho tiempo, pero antes de confesar, ¿no deberíamos cultivar primero nuestra relación? Antes de esto, mi comunicación con ella consistió en solo 2 oraciones, 10 palabras en total. En este momento, la tía de cabello rizado habló e instó, ¿es este momento crítico? ¿Qué tipo de conflicto tienen ustedes 2 amantes? David se apresuró, incluso más ansioso que yo, con las venas de sus bíceps abultadas. Un hombre de verdad puede doblarse y estirarse. ¿Qué tiene de malo disculparse con una chica en público para salvar nuestras vidas? Está bien incluso hacer una reverencia en público. La estudiante resbaló accidentalmente su mano y el bastón aturdido en su mano volvió a emitir el sonido de la electricidad. Ante el asedio de la marea de zombis, me disculpé sinceramente. Bajo las expectativas de todos, hice una vergonzosa confesión. Te amo, sollozó y pareció recordar con impaciencia. Mi nombre es Mia, ¿puedes recordarlo un poco más esta vez? Asentí repetidamente. El abuelo calvo a nuestro lado tenía lágrimas corriendo por su rostro, casi incapaz de contener sus sollozos. La tía estaba desconcertada y preguntó con curiosidad, oye, esas palabras de amor son para la niña, ¿por qué te conmueves tanto, anciano? El abuelo calvo se secó el rabillo del ojo y dijo, está bien, solo me recuerda algo por la escena. El temblor del carruaje se hizo cada vez más intenso y las grietas en el cristal de la ventana se expandían visiblemente. Parecía que había más zombis afuera. El anciano de repente le preguntó a David de la nada, joven, ¿qué acabas de decir, David? Nos miró con la mirada perdida y respondió con vacilación, ¿un hombre de verdad puede doblarse y estirarse? ¿Qué tal, hacer una reverencia? No, la frase anterior, ¿quién puede? Conducir el metro. El anciano chasqueó la lengua, como si recordara algo. Todos los presentes parecieron comprender algo y se llenaron de sorpresa. Todos contuvieron la respiración y no se atrevieron a hacer ningún sonido, excepto los zombis hambrientos fuera del vagón que seguían rugiendo. Giré la cabeza en estado de shock y miré a Mia a mi lado. Mia me guiñó el ojo derecho juguetonamente y una sonrisa traviesa de éxito apareció en la comisura de sus labios. Tomó la iniciativa de inclinarse cerca de mi oído, que era una distancia que solo las personas muy cercanas tendrían. Mia susurró, el abuelo Lincoln fue diseñador del metro cuando era joven, su esposa fue una de las primeras conductoras de metro del país en ese entonces. Sin embargo, desde que falleció su esposa, el abuelo Lincoln ha sufrido la enfermedad de Alzheimer. Durante los últimos años, todavía toma este último metro todas las noches sin falta, solo esperando a que su esposa salga del trabajo. Reaccioné de inmediato y pregunté entonces, justo ahora, el abuelo Lincoln le propuso matrimonio a su esposa en público en el metro. Mia asintió. No es de extrañar que estuviera tan tranquila hace un momento, así que así fue, todo fue una actuación, solo para dejar que el anciano reviviera sus recuerdos de juventud. ¿Pero por qué me siento un poco decepcionado? Con el sonido del cristal rompiéndose, un trozo de cristal en la puerta del vagón se apretó y se rompió, varios zombis intentaban desesperadamente entrar. Cuando todos vieron esto, inmediatamente entraron en pánico, afortunadamente. La ventana de la puerta del vagón era estrecha y los zombis, luchando por entrar, en realidad se quedaron atascados. Ayuda, agarré la maleta de la tía de pelo rizado y estaba a punto de correr. Mia se bloqueó frente a mí. Ve y ayuda al abuelo Lincoln a poner en marcha el metro. Ante esta crisis de vida o muerte, los pocos de nosotros teníamos una clara división del trabajo. Mia y David usaron la maleta para bloquear desesperadamente el espacio y evitar que los zombis entraran al carruaje. La tía de cabello rizado y las estudiantes apoyaron al abuelo, deseando que pudiéramos cargarlo y correr del suelo. Todo era una carrera contra el tiempo, mirando a través de la ventana de vidrio. El conductor y la cabina del conductor ya se retorcían por todas partes. La zombificación sucedería en un instante. El vidrio es tan grueso, ¿cómo podemos abrirlo sin herramientas? La cara de la tía de cabello rizado se puso pálida. Miré hacia atrás al carruaje. Bob era el más cercano al bastón caído, pero todavía estaba inmerso en el dolor de perder a su esposa e hijo, luciendo aturdido, y no podíamos contar con él en absoluto. Date prisa, estamos a punto de perder nuestro control, gritó David enojado.
definitivamente era demasiado tarde para ir a buscar el bastón para romper la ventana ahora. Con un ruido, una llave inglesa cayó repentinamente al suelo inmediatamente. Me llené de alegría, y la tía de cabello rizado miró la mochila de la estudiante con una expresión extraña. La estudiante escondió la porra eléctrica en su mano detrás de su espalda y explicó con fuerza: voy a una escuela técnica. Esto es un regalo del cielo, incluso desearía que estuvieras en una academia militar, hermana. De un golpe el vidrio se rompió y los pocos de nosotros entramos con éxito en la cabina del conductor, frente a los botones rojos y verdes y varias pantallas en el panel de control. El abuelo Lincoln parecía un poco confundido. Pregunté apresuradamente: Abuelo Lincoln, ¿has recordado algo? La tía de cabello rizado hizo un gesto para callar y dijo en voz baja: no lo apresures, cuanto más te apresures, más ansioso se pondrá. Ah, ahora lo recuerdo. El abuelo Lincoln de repente tuvo una epifanía. Y me miró: ¿no me abofeteaste ahora? Tu abuelo sigue siendo tu abuelo, así que te acabas de dar cuenta ahora. Inmediatamente tuve el impulso de inclinarme ante el abuelo Lincoln en el acto, pero justo entonces, una gran cantidad de zombis apareció justo enfrente de la cabeza del tren. Bajo la iluminación de los faros en el frente al tren, al menos 30 o más zombis corrían hacia nosotros en el túnel. Algunos incluso saltaron y se aferraron directamente al cristal en la parte delantera del tren, mirándonos con baba goteando de sus bocas. El abuelo Lincoln estaba tan asustado que su barba tembló levemente. Realizó una serie de operaciones con mucha habilidad mientras el vagón vibraba. El metro finalmente comenzó a moverse de nuevo. La horda de zombis frente a la cabeza del tren fue instantáneamente barrida debajo del tren, y los sonidos de huesos y carne aplastados se sucedieron uno tras otro. Los pocos zombis en la parte rota del vagón también fueron golpeados en el medio y partidos por la mitad, y sus cuerpos rotos cayeron en el oscuro túnel. Todos dieron un suspiro de alivio, al menos. Hasta que llegamos a la estación terminal, estábamos relativamente a salvo por el momento. Cuando el estado mental altamente tenso de las personas se alivia, es extremadamente probable que se relajen, así que todos olvidamos que en la cabina del conductor. En ese momento todavía había un conductor de metro que estaba a punto de convertirse en un zombi. En medio de los gritos de la tía de pelo rizado y la estudiante, el conductor zombificado saltó y tiró al abuelo Lincoln al suelo. Los tres presentes dimos un paso adelante para ayudar al mismo tiempo, pero no esperábamos que el zombi fuera tan fuerte. Esa fuerza inhumana me tiró volando directamente. La cabeza de la tía de pelo rizado desafortunadamente golpeó el panel de control durante la pelea y se desmayó en el acto. El zombi cambió su objetivo y, de hecho, se dio la vuelta y caminó hacia la estudiante aterrorizada. La estudiante estaba tan asustada que siguió retrocediendo. Simplemente sacó el bastón aturdidor pero lo dejó caer al suelo debido a sus manos temblorosas por el miedo. La vi sacar un martillo de su mochila otra vez. No te acerques más, gritó la estudiante con fuerza, temblando. Golpéalo en la cabeza, como en las películas, dale. Un tiro en la cabeza. La estudiante estaba tan asustada que comenzó a llorar y seguía sacudiendo la cabeza. No puedo, tengo miedo, me acababa de levantar y aún no me había recuperado. Observé impotente cómo el zombi estaba a punto de abalanzarse hacia adelante. Imagínatelo como esos compañeros de clase que te intimidaban. Al escuchar esto, la estudiante se quedó atónita por un momento. Después de mirarme, finalmente cerró los ojos con valentía, luego dejó escapar un fuerte grito. Ah, te golpearé hasta la muerte. Después de eso balanceó el martillo en su mano como un trompo. Resultó que los golpes aleatorios podrían ser capaces de derrotar a un maestro experimentado, pero los golpes de martillo aleatorios definitivamente no podían matar a un zombi. En medio de los gritos caóticos, el extremo puntiagudo del martillo atravesó la mejilla del zombi en el acto, pero también se atascó en el espacio entre los huesos. El zombi y la estudiante detuvieron sus acciones casi simultáneamente. El zombi y la niña inesperadamente se miraron a los ojos. Con un rugido enojado, brotó sangre sucia. Desde la herida en la mejilla del zombi, la estudiante estaba tan asustada que se congeló en el lugar, pateando y gritando de terror. Sin embargo, aproveché esta oportunidad duramente ganada y corrí hacia adelante. Antes de que el zombi pudiera abalanzarse sobre la estudiante, di un paso adelante y rodé con ella hacia un lado, pero al momento siguiente, la estudiante me miró de espaldas con una mirada de horror en su rostro. Un rugido del zombi casi junto a mi oído vino desde atrás de mí, y el aliento extremadamente fétido y apestoso estaba a punto de rociarse en la parte posterior de mi cuello. Este es el final, pensé en secreto con arrepentimiento, pensando que debería morir con dignidad. No me atreví a darme la vuelta. Por miedo a ser besado a la fuerza por el zombi,
finalmente logré vivir tanto tiempo esta vez, podría ser que voy a comenzar un nuevo ciclo de nuevo. Todavía no he estado de acuerdo. ¿Quién te permitió morir primero? La voz de Mia llegó de repente, vi que de alguna manera había aparecido a mi lado, incluso sostenía una pierna izquierda en su mano, su pierna protésica de aleación de titanio. Con un ruido sordo, la cabeza del zombi se hizo añicos en el acto como una sandía. Esa hermosa y elegante patada fue incluso más emocionante que la transformación de Ultraman. En ese momento su postura heroica quedó grabada en mi mente como una marca. Estaba a punto de abrir la boca para expresar mi gratitud, pero Mia me dirigió una mirada fría y resopló, era cómodo sostenerla. Solo entonces me di cuenta de que la postura que había usado para rescatarla apresuradamente era realmente un poco indecente. La estudiante, que estaba fuertemente sujetada debajo de mí, todavía estaba temblando, se mordió el labio. No podía decir si era tímida o asustada, pero había lágrimas en sus ojos mientras me miraba fijamente. Rápidamente me levanté y me disculpé y David ayudó a la estudiante a levantarse. Mia me ignoró y se puso su pierna protésica por su cuenta. La tía de pelo rizado, que acababa de despertarse, dejó escapar un grito de sorpresa, seguido de un suspiro de pesar. En la cabina del conductor, había una nueva marca de mordedura sangrienta en la muñeca del abuelo Lincoln. A todos les costó aceptarlo por un momento. Inesperadamente el abuelo que nos acababa de salvar del peligro también estaba infectado. David contuvo los sollozos y dio un paso adelante para consolarlo. Abuelo, está bien, esto es solo una herida menor. El abuelo Lincoln le dirigió una mirada fulminante y rió con autodesprecio. Solo soy olvidadizo, no estúpido. Mientras hablaba, el abuelo Lincoln abrió tranquilamente la puerta de la cabina del conductor. Un fuerte viento aulló en el carruaje, haciendo que la gente quisiera llorar. Al ver esta situación, realmente no pude soportarlo y quise dar un paso adelante para detenerlo. En el peor de los casos, podríamos pedirle a David que también atara al abuelo. No le importaba sacrificar otro chaleco. Y sí, tal si luego aparecía una medicina especial que pudiera curarlo. Mia me agarró del brazo y me sacudió suavemente. Su cabeza, los demás parecían tristes, pero todos se quedaron quietos y observaron el último viaje del anciano con lágrimas en los ojos. Mia susurró con un suspiro, esta es la estación terminal para el anciano, el abuelo Lincoln. De espaldas al oscuro túnel que pasaba a gran velocidad, le tocó la oreja y rió con ganas. Mi esposa solía ser tan habladora, ahora ha estado esperando sola adelante durante tanto tiempo. Si se enoja, probablemente me jale la oreja de nuevo. Ambos estamos envejeciendo. Pero a ella todavía no le gusta que la llamen infantil. El abuelo Lincoln habló consigo mismo por un rato, luego nos miró y agitó la mano. Solo puedo acompañarlos hasta aquí, adiós, adiós. Tan pronto como las palabras cayeron, la figura del anciano mientras caía hacia atrás desapareció por completo en la oscuridad. El metro continuó avanzando y eventualmente se detendría automáticamente en la estación terminal. Esto fue lo último que hizo el abuelo por nosotros después de ser mordido. Todos estaban sumidos en el dolor, sentados por separado en diferentes lugares y en silencio. A juzgar por la situación de la horda de zombis que apareció en el andén y en el túnel antes, no es difícil adivinar que la estación terminal probablemente también ha caído. La única diferencia podría ser la cantidad de zombis. Pensando en las extrañas palabras y acciones de Mia cuando apareció, supuse aproximadamente que ella, como yo, era una recicladora. Aunque los periodos de tiempo de nuestros ciclos interminables parecen ser un poco diferentes, la miré con cierta reticencia y pregunté, ¿qué hay en la estación terminal? Mia me miró fijamente con una expresión tranquila y susurró, una marea interminable de zombis. Al escuchar la respuesta esperada, todavía sentí una opresión en la garganta. Entonces todos lo harán. Mia de repente dejó escapar un suspiro de alivio y se sentó a mi lado. Este viaje en Metro Zombie se reiniciará una y otra vez en un ciclo mientras los dos muramos al mismo tiempo, desde el principio cuando nos conocimos, hasta conocernos, a luchar constantemente lado a lado, hasta finalmente morir juntos. Hemos experimentado este ciclo de muerte juntos 1313 veces. Al escuchar esto, me congelé en el lugar, porque no recuerdo nada de eso en absoluto. En el ciclo 1313 finalmente logramos escapar a la salida de la estación terminal. Eso fue lo más cerca que estuvimos del éxito. Al escuchar que estábamos a solo un paso del éxito, la esperanza se reavivó en mi corazón. ¿Qué sucedió entonces?
Pregunté rápidamente en este momento, en realidad contuvo la respuesta juguetonamente y dijo que quería contarme una pequeña historia primero. Mia pareció haber recordado algo y no pudo evitar reírse entre dientes. Todavía se veía dulce y encantadora cuando sonreía, pero no tenía el humor para apreciarlo. La estación terminal se acerca. Pr. Onto, ¿no deberíamos pensar primero en cómo sobrevivir? Mia me miró enojada, como si me culpara por ser poco romántico. La estación terminal estaba a la vuelta de la esquina y los zombis estaban esperando su comida automática. Es una situación extremadamente urgente entonces. ¿De dónde sacó el tiempo para contarme una historia? Esta chica de una sola pierna de la que había estado secretamente enamorado durante mucho tiempo tomó la iniciativa de apoyarse en mi hombro. Enfrentando el viaje de la muerte que solo le quedaban unos minutos, me contó una historia diferente. Mia dijo que una vez se había encontrado con un chico en el metro, era del tipo que no destacaba en absoluto. En el momento en que pisó su pierna protésica y vio su expresión desconcertada y avergonzada, pensó que era muy gracioso. Más tarde, cada vez que tomaba el metro, siempre podía ver esa figura familiar en la esquina. Antes de que se diera cuenta, también se había acostumbrado gradualmente a este tipo de compañía a distancia sin ninguna comunicación, hasta esta noche. Cuando el último metro se detuvo frente a ella como de costumbre, lo primero que vio cuando se abrió la puerta fue a ese chico que salió corriendo desesperadamente para protegerla, antes de que pudiera reaccionar. Los terroríficos zombis los destrozaron a ambos y los devoraron. Esta fue su primera muerte. Después de experimentar la tercera o cuarta muerte, los dos se sorprendieron al descubrir que parecían haber caído en un ciclo terrible. Solo ellos dos conservaron sus recuerdos y siguieron pasando por todas las cosas aterradoras. Pronto, los dos se conocieron gradualmente aprovechando los pocos minutos antes de cada muerte. A medida que aumentaba el número de muertes, los dos comenzaron a entenderse mejor y su relación se hizo más cercana. Al mismo tiempo, con su cooperación cada vez más tácita y luchando codo con codo, los dos pudieron sobrevivir durante más y más tiempo. Hasta el ciclo 1113, los dos finalmente escaparon juntos a la salida de la estación de metro. Esto fue lo más cerca que habían estado del éxito. Los dos estaban tan felices que estaban en la luna, se abrazaron y besaron emocionados, pero justo entonces ella descubrió con tristeza que la otra persona había sido mordida. El chico que la había protegido innumerables veces aún no pudo acompañarla hasta el final. Al escuchar la voz de Mia se ahogó un poco, me sentí un poco avergonzado y me toqué la nariz, así que había sido tan valiente y romántico antes. Había llevado a la chica que amaba a través de la aterradora marea de zombies y logré vivir hasta el último paso. Eso no está bien, me mordieron, pero tú estabas bien, porque el ciclo comenzó de nuevo. Recordé claramente que ella había dicho antes que el ciclo solo se reiniciaría si los dos moríamos al mismo tiempo. Mia resopló y me miró fijamente diciendo, antes de que te convirtieras en un zombi, me dijiste 3 palabras. ¿Cuáles 3 palabras? Realmente no recuerdo esto en absoluto, no tengo ninguna impresión de ello. Mia se encogió de hombros, estaba demasiado triste en ese momento y no lo escuché claramente, así que me senté allí y esperé a que te convirtieras en un zombi y luego te dejé morderme hasta la muerte. Al escuchar esta respuesta inesperada, casi escupí una bocanada de sangre e ira. Después de intentarlo tanto por más de 1000 veces, podría haber sobrevivido por sí misma, pero en realidad se rindió tan fácilmente. Mia de repente apretó los dientes y tenía una mirada de odio en su rostro. Alguien claramente me prometió que no moriría primero sin mi consentimiento. Este tipo rompió su promesa, así que tuve que regresar y pedirle una explicación yo mismo. Al escuchar esto de repente me estremecí, aunque la sonrisa de Mia se estaba curando, ella estaba realmente vengativa, ya había muerto una vez, y cuando nos volvimos a encontrar, me abofeteó sin decir una palabra. Y aunque no recordaba en absoluto lo que había pasado, primero tuve que pedir perdón 3 veces. Mia pareció adivinar lo que estaba pensando por mi expresión y preguntó, ¿crees que soy una persona tan mezquina? Habiendo visto su apariencia feroz, no me atreví a decir nada. Una capa de niebla repentinamente brotó en los ojos de Mia. ¿Sabes que después de que moriste esa vez, el ciclo se volvió un poco diferente? Por 58 veces esperé con total anticipación, pero lo que obtuve fue que te convirtieras en un zombi cada vez, y ahora finalmente te veo de nuevo, pero en realidad me miraste con esa mirada extraña en tus ojos. Rápidamente admití mi error. Lo siento, si realmente no funciona, realmente puedo inclinarme. Mia estalló en risas entre lágrimas, agarró mi oreja y me regañó, no quiero eso, sería muy vergonzoso hacer eso frente a tanta gente. Realmente aprecié su consideración. Mia cambió de tema y dijo sin embargo,
No es imposible después de que logramos salir con vida juntos. Espera un minuto, de repente un destello de inspiración me golpeó y pregunté. Acabas de decir que no escuchaste claramente las 3 palabras que dije antes de morir, ¿por qué me pediste que añadiera una oración más después de disculparme? La cara de Mia al instante se puso roja, frunció los labios y apartó la mirada deliberadamente. David, no muy lejos, agitó las manos repetidamente con aspecto inocente. No me mires, realmente no estaba escuchando a escondidas lo que decías. En ese momento varios ruidos familiares de choques vinieron de la parte delantera del tren. Incluso podía sentir las vías bajo mis pies aplastando la carne y la sangre de los zombis. Pronto sonó el anuncio en el tren: la siguiente estación es la estación terminal de este tren. La estación del tiempo es la hora. Por favor, bájese por la puerta izquierda en la dirección del avance del tren. La estudiante en el vagón dejó escapar de repente una serie de exclamaciones, y la tía de pelo rizado también pateó y gritó en el acto. El rostro de David palideció y retrocedió 2 pasos. Finalmente no pudo contenerlo más y vomitó con un fuerte grito. Vaya, cuando me acerqué vi una escena impactante. La manga andrajosa que originalmente se usó para meterla en la boca de Sara había sido arrancada por Bob. Lo que ninguno de nosotros. Lo esperado era que Bob realmente tomara la iniciativa de ofrecer su propio brazo a la boca de Sara. Sara, que ya se había convertido en un zombi, no tenía rastro de humanidad en ella en este momento, en sus ojos pálidos. Solo había el deseo más primitivo de sangre, frente a la carne humana que se le ofrecía, por supuesto, no sería nada educada. Sara desgarró ferozmente la carne y la sangre en el antebrazo de Bob, masticando vigorosamente. Y la sangre salpicó por todas partes en la frente brillante de Bob. Ya habían estallado densas gotas de sudor, apretó los dientes y soportó el intenso dolor, pero sus ojos estaban llenos de ternura. Ella siempre quería comer bocadillos nocturnos en la noche anterior, y siempre dije que no sabía cómo ahorrar dinero. Después de todo, solo pagamos el anticipo y teníamos que ahorrar dinero para pagar la hipoteca. Justo ahora en la entrada del metro cuando vio las cerezas en venta, ella no podía quitarles los ojos de encima. Pensé que ya que hoy es nuestro aniversario de bodas, deberíamos ser un poco extravagantes sin importar nada, pero me arrastró lejos diciendo que los compraría después de que le dieran un aumento. En ese momento, Bob estaba casi llorando. Es todo culpa mía por ser inútil. Está embarazada de nuestro bebé y todavía no puedo pagar las frutas que le gusta comer. No puedo dejar que se muera de hambre incluso después de que esté muerta, ¿verdad? Bob acarició la cabeza de Sara con una mirada de cariño, como si hubiera tomado una decisión. Se puso de pie y nos hizo una reverencia. Lo siento, mi esposa les causó problemas antes, de todos modos, a mí también me han mordido, antes de morir. Tal vez todavía pueda ayudarlos un poco. Luego Bob ató firmemente a Sara a su espalda, y Sara comenzó a roer la carne y la sangre de su hombro. La velocidad del tren disminuyó nuevamente. Bob mostró una sonrisa feliz y agitó la mano, indicando que debíamos correr rápidamente hacia la parte trasera del tren. Todos los presentes no pudimos contener nuestras emociones más, nuestras narices se sintieron amargas, y luego corrimos hacia la parte trasera del tren sin importar todo. El metro disminuyó la velocidad lentamente y finalmente llegó a la estación terminal. En este momento, la plataforma ya estaba llena de una horda interminable de zombis. Tan pronto como el tren se detuvo de manera constante, esos zombis corrieron hacia él como una marea. Una gran cantidad de zombis cayeron y se arrastraron por las puertas del vagón hacia el vagón, rugiendo y mirando a su alrededor por todas partes para encontrar sus objetivos. Estoy aquí, vengan a mí, gritó Bob mientras corría hacia la cabina del conductor en la parte delantera del tren con Sara en su espalda. Una gran cantidad de sangre brotó de sus brazos y hombros, lo que estimuló aún más a esos zombis hambrientos. En un instante, la horda de zombis, como tiburones que hubieran olido el olor a sangre, corrieron hacia Bob, gracias a la cobertura de Bob. No había muchos zombis en la parte trasera del tren. Mia apuñaló hábilmente el extremo del bastón en la cuenca del ojo de un zombi. David mostró su gran poder aún más, usó una llave inglesa para aplastar la cabeza de un zombi que se abalanzaba. Sostuve ese mazo y protegí a la estudiante y a la hormiga de pelo rizado frente a mí. Ataqué desde ambos lados, deseando poder convertirme en Thor. Con los esfuerzos conjuntos de todos, finalmente luchamos para salir del vagón. Cuando esos zombis escucharon la conmoción, todos se dieron la vuelta y quisieron perseguirnos. En ese momento, la puerta del vagón se cerró de repente y una gran cantidad de los zombis estaban atrapados dentro del vagón. Mirando a través del cristal de la ventana, la figura de Bob en la cabina del conductor pronto se sumergió en la marea de zombis, y sus gritos se hicieron cada vez más débiles.
No sé por qué, pero de repente comprendí un poco la elección que Bob había hecho finalmente con la cooperación tácita entre Mia y yo. Rápidamente nos encargamos de los 3 zombies restantes en la plataforma, las luces de la plataforma parpadearon, pero la escalera mecánica seguía funcionando normalmente. En el piso superior al final de la escalera mecánica, aún se oían los rugidos de los zombies. El cristal de la ventana del vagón ya estaba lleno de grietas, y probablemente no aguantaría mucho más. El camino estaba bloqueado, y había zombies detrás de nosotros, así que todos sabíamos muy bien que apenas habíamos pasado el primer obstáculo. ¿Están todos bien? Estaba a punto de animar a todos cuando Mia bajó la cabeza y permaneció en silencio. David y la estudiante parecían confundidos, como si no supieran lo que había sucedido. La tía de pelo rizado estaba detrás de mí, luciendo relajada y encogiéndose de hombros. No importa, de repente me di cuenta de lo que estaba pasando y me sentí extremadamente desconsolada. Tía, ¿cuándo lo hiciste? La tía de pelo rizado se quitó suavemente la peluca, revelando el área mordida. Un trozo de carne y sangre había sido arrancado de su nuca y los vasos sanguíneos palpitantes se podían ver claramente. La tía sonrió, señaló su escaso cabello y dijo: cáncer de mama en la etapa avanzada. No me quedaban muchos días de vida de todos modos, así que realmente no importa. Mientras los sonidos del vidrio rompiéndose llegaban uno tras otro, algunos zombies comenzaron a intentar salir del carruaje. David estaba extremadamente nervioso y recordó con voz temblorosa: vámonos rápido, va a ser demasiado tarde. La tía de repente me agarró del brazo con fuerza y me metió un colgante alrededor de su cuello en la palma de mi mano. Era un delicado colgante en forma de botella, que contenía un polvo blanco grisáceo en su interior. Recordando el deseo que la tía había mencionado antes, el colgante en forma de botella debería contener las cenizas de su hijo. Originalmente quería acompañarlo a ver una puesta de sol junto al mar y luego ir a estar con él. Siempre no quise causar problemas. Mi familia, pero al final todavía tengo que molestar a extraños. Sabía lo que la tía quería decir, así que asentí con firmeza: si puedo salir con vida, definitivamente lo llevaré a la playa. Gracias, joven. La tía mostró una sonrisa amable y se puso la peluca de nuevo. Parecía que la anciana quería mantener su dignidad hasta el momento de su muerte. Al mismo tiempo, algunos zombies en el vagón habían roto el cristal y varios de ellos ya habían salido corriendo. Al final de la escalera mecánica, un grupo de zombies que habían escuchado la conmoción apareció y rugían mientras caían. La tía asintió y dijo en voz baja: corran rápido, niños, deben sobrevivir. Mia agarró mi mano y corrió en la otra dirección, con David y la estudiante siguiéndola de cerca. Además de la escalera mecánica y el metro, también había un ascensor para discapacitados. En el momento en que presioné el botón, no pude evitar mirar hacia atrás. La tía no se quedó allí esperando morir con dignidad, en cambio corrió en la dirección opuesta. Ella quería comprarnos un poco más de tiempo con Undine. La puerta del ascensor frente a nosotros se abrió. Afortunadamente estaba vacía adentro. Tan pronto como entramos en el ascensor, pudimos llegar al piso superior de la estación terminal sin problemas. Estaba a solo una corta distancia de la salida en el suelo. Los zombies detrás de nosotros todavía nos perseguían sin descanso y sus rugidos se acercaban cada vez más. David, ¿quién fue el primero en entrar al ascensor? Casi presionó los botones hasta que chispearon. En el momento en que la puerta del ascensor se cerró de nuevo, las uñas de los zombies afuera rasparon la puerta de acero inoxidable, haciendo un sonido agudo y ensordecedor. Los 4, que habíamos sobrevivido a otra crisis, nos apoyamos contra la esquina simultáneamente y dejamos escapar un largo suspiro de alivio. Mia de repente se acercó a la estudiante y extendió su mano. La estudiante pareció confundida y preguntó: ¿qué? Mia sonrió enseñando los dientes y dijo: sé que en realidad tienes un pequeño cuchillo de fruta escondido en tu mochila. La estudiante se sorprendió y se giró para mirarme con una mirada inquisitiva, como la única persona presente que conocía la situación. Supuse que Mia debía tener algún uso importante para este cuchillo, así que asentí a la estudiante y sin dudarlo, la estudiante le entregó el cuchillo de fruta a Mia. Sin embargo, al momento siguiente Mia apuñaló el cuchillo en el abdomen de la estudiante miró la sangre que fluía de su abdomen con incredulidad y se tambaleó hacia atrás 2 pasos. David la atrapó y dijo enojado: ¿qué estás haciendo? También miré a Mia con incredulidad, apreté su muñeca y le pregunté: ¿estás loca? Mia parecía tranquila y solo dijo: nos matará para sobrevivir ella misma. Primero es David, él será el primero en ser apuñalado. Luego eres tú. Mia me miró y dijo lentamente: es muy inteligente y sabe que ustedes dos representan la mayor amenaza. La estudiante negó con la cabeza equivocadamente y gritó roncamente: no lo hice. Al escuchar las palabras de Mia, instantáneamente entendí lo que quería decir, pero todavía no podía creerlo y pregunté con voz ronca: ¿es así cada vez?
Mia miró a la estudiante y dijo, al menos más de 100 veces, cada vez que el ciclo se reinicia, debido a diferentes elecciones personales, el desarrollo futuro también cambiará hasta cierto punto. Esta es también la razón por la que sigo viva después de experimentar 58 muertes, ¿es solo una décima parte de la probabilidad? Esto significa que en la mayoría de los casos, la estudiante no hizo esto, dijo Mia con frialdad, sé lo que quieres decir, estoy cansada y ya no quiero apostar por esa décima probabilidad, al escuchar esto. El rostro de David palideció y su expresión se complicó, la puerta del ascensor se abrió y el piso superior de la estación de metro estaba vacío y completamente oscuro. Mia fue la primera en salir del ascensor, al ver que todavía estaba allí aturdido. Frunció el ceño y pareció un poco molesta. De todos modos, pase lo que pase, ella morirá al final. Después de dudar por un momento, David también lo siguió y salió. Miré a la estudiante apoyada en la esquina y sentí lástima por ella. Finalmente, le metí el pequeño cuchillo en la mano. Lo siento, la estudiante solo sonrió sombríamente, negó con la cabeza y dijo, está bien, estoy acostumbrada a que me desagraden desde que era una niña. De todos modos, sus palabras hicieron que mi corazón volviera a doler, no la culpo de verdad. Ayúdame a presionar el botón del ascensor, gracias. La estudiante sonrió levemente, presioné el botón en silencio. ¿Puedo llamarte hermano? En el momento en que la puerta del ascensor se cerró, la estudiante de repente me miró. Asentí y la voz de la estudiante llegó, hermano, gracias por protegerme tan desesperadamente antes, resulta que esto es lo que se siente ser protegido por alguien, jeje, adiós. El ascensor bajó y todo volvió al silencio, no muy lejos los rugidos de los zombis volvieron en la oscuridad. Varios zombis corrieron hacia nosotros, había bastantes barandillas de hierro desmontables en el vestíbulo del primer piso del sótano, utilizadas principalmente por la estación de metro para mantener el orden en la cola. Estas barandillas se convirtieron temporalmente en una barrera para bloquear a los zombis. Después de que varios zombis tropezaran y cayeran al suelo por las barandillas, todavía se arrastraban hacia nosotros rápidamente, usando sus manos y pies, como arañas con forma humana, usaron las barandillas. Después de escuchar mi recordatorio, David inmediatamente tomó una barandilla y golpeó a un zombi que cargaba por los aires. Piensa en una manera rápido, no puedo aguantar mucho más. David fue empujado paso a paso por los zombis frente a él y siguió pidiendo ayuda. Los zombis también se estaban reuniendo desde otras direcciones. Mia y yo lo seguimos y avanzamos para proteger los lados para evitar que David fuera mordido, pero la conmoción aquí aún atraía a más zombis. Si esto continuaba, solo terminaríamos siendo destrozados por los zombis rodeados. Rápidamente miré a mi alrededor y noté el gabinete de fuego no muy lejos. Te cubriré, ve rápido. Mia comprendió de inmediato y usó su bastón para lidiar con un zombi que se acercaba a mí. Usé el mazo para romper el vidrio del gabinete de fuego, saqué el fuego manguera y la arrojó al suelo. Después de encender el interruptor, la manguera contra incendio se balanceó violentamente y se agitó, como un látigo de hierro barriendo salvajemente. Especialmente el extremo frontal de hierro podría destrozar fácilmente los cuerpos de los zombis. Un área en forma de abanico frente a nosotros se despejó de inmediato y por un momento, la carne y la sangre volaron por todas partes, pero en este momento, David de repente arrojó la barandilla en su mano, nos abandonó a Mia y a mí y se dio la vuelta para correr. Lo siento, no quiero morir todavía. La voz de David llegó y su figura había desaparecido. Los zombis de la última dirección restante nos rodearon de inmediato. Mia y yo luchamos y nos retiramos y finalmente fuimos acorralados. ¿Qué está pasando? Mia también estaba algo agotada y dijo, no sé, esta es la primera vez que David sobrevive hasta la estación terminal. Mirando a los zombis que se acercaban, mis movimientos de agitar el mazo se volvieron cada vez más lentos. En este momento, me sentí extremadamente desesperado. Mirando a Mia, que estaba cubierta de sangre, solo sentí mucha pena. Lo siento, no sé si todavía puedo recordar todo lo que he experimentado contigo durante el siguiente ciclo. Mia me miró, sollozó y sonrió, está bien. Mientras pueda recordarte, en el peor de los casos, te golpearé unas cuantas veces más la próxima vez. Golpeé muy fuerte, ya sabes, frente a los últimos 3 zombis frente a nosotros. Mia y yo nos quedamos espalda con espalda tácitamente, listos para una pelea desesperada, pero de repente, la puerta del ascensor se abrió de nuevo. La estudiante, cubierta de marcas de mordiscos, apareció frente a nosotros. La repentina aparición de la estudiante atrajo la atención de los 3 zombis. Uno de los zombis incluso se dio la vuelta y corrió directamente hacia ella.
la estudiante cojeó hacia nosotros, sosteniendo el pequeño cuchillo en su mano, había lágrimas en su rostro y sus ojos estaban llenos de resentimiento y falta de voluntad. ¿Fueron ellos quienes me intimidaron primero, porque mi abuela me hizo disculparme con ellos? La maestra siempre me pide que primero encuentre mis propias faltas, pero no hice nada en absoluto. El zombi se abalanzó frente a la estudiante y abrió su boca para morder. La estudiante levantó aturdida el pequeño cuchillo y lo apuñaló ferozmente en la cuenca del ojo del zombi. Luego, la estudiante sacó una botella de agua de inodoro de su mochila, dándose cuenta de lo que iba a hacer a continuación. Quise dar un paso adelante para detenerla, pero fui bloqueado por los zombis frente a mí. Los movimientos de la estudiante ya comenzaban a volverse un poco rígidos, pero aún así caminó hacia nosotros y de repente mostró una sonrisa. Hermano, cuando era muy joven, esperaba que un superhéroe viniera a salvarme. Desafortunadamente, no soy digno. Porque justo ahora, realmente solo quería sobrevivir por mí mismo. Abrió la botella de agua de inodoro y la derramó por toda su ropa. Un encendedor apareció en su mano. No, en el momento en que grité para detenerla, la estudiante, la figura de la chica fue instantáneamente envuelta en una bola de fuego, gritó y corrió hacia el zombi frente a mí, prendiéndole fuego también. Mia se encargó del último zombi y me jaló hacia atrás cuando quise dar un paso adelante para apagar el fuego. Es demasiado tarde. Mia negó con la cabeza, el hedor a quemado llenó el aire y las llamas furiosas. Los dos cuerpos estaban carbonizados y era imposible ver claramente el rostro de la estudiante. En ese momento, la puerta del carruaje se cerró de repente y una gran cantidad de zombis quedaron atrapados dentro del carruaje. Mirando a través del cristal de la ventana, la figura de Bob en la cabina del conductor pronto se sumergió en la marea de zombis y sus gritos se hicieron cada vez más débiles. No sé por qué, pero de repente comprendí un poco la elección que Bob había hecho. Finalmente, con la cooperación tácita entre Mia y yo, rápidamente nos encargamos de los 3 zombis que quedaban en el andén. Las luces parpadeaban, pero la escalera mecánica seguía funcionando con normalidad. En el piso superior, al final, aún se oían los rugidos de los zombis. El cristal del vagón ya estaba lleno de grietas y probablemente no aguantaría mucho más. El camino estaba bloqueado y había zombis detrás de nosotros, así que todos sabíamos que apenas habíamos superado el primer obstáculo. ¿Están bien? Estaba a punto de animarlos cuando Mia bajó la cabeza y guardó silencio. David y la estudiante parecían confundidos, como si no supieran qué había pasado. La tía de pelo rizado estaba detrás de mí, relajada y encogiéndose de hombros. No importa, de repente me di cuenta de lo que estaba pasando y me sentí muy desconsolada. Tía, ¿cuándo lo hiciste? La tía de pelo rizado se quitó suavemente la peluca, revelando el área mordida. Un trozo de carne y sangre había sido arrancado de su nuca y los vasos sanguíneos palpitantes se podían ver claramente. La tía sonrió, señaló su escaso cabello y dijo: cáncer de mama en etapa avanzada. No me quedaban muchos días de vida de todos modos, así que realmente no importa. Mientras los sonidos del vidrio rompiéndose llegaban uno tras otro, algunos zombis comenzaron a intentar salir del carruaje. David estaba extremadamente nervioso y recordó con voz temblorosa: vámonos rápido, va a ser demasiado tarde. La tía de repente me agarró del brazo con fuerza y me metió un colgante alrededor de su cuello en la palma de mi mano. Era un delicado colgante en forma de botella, que contenía un polvo blanco grisáceo en su interior. Recordando el deseo que la tía había mencionado antes, el colgante en forma de botella debería contener las cenizas de su hijo. Originalmente quería acompañarlo a ver una puesta de sol junto al mar y luego ir a estar con él. Siempre no quise causar problemas a mi familia, pero al final, todavía tengo que molestar a extraños. Sabía lo que la tía quería decir, así que asentí con firmeza: si puedo salir con vida, definitivamente lo llevaré a la playa. Gracias, joven. La tía mostró una sonrisa amable y se puso la peluca de nuevo. Parecía que la anciana quería mantener su dignidad hasta el momento de su muerte. Al mismo tiempo, algunos zombis en el vagón habían roto el cristal y varios de ellos ya habían salido corriendo. Al final de la escalera mecánica, un grupo de zombis que habían escuchado la conmoción apareció y rugían mientras caían. La tía asintió y dijo en voz baja: corran rápido, niños, deben sobrevivir. Mia agarró mi mano y corrió en la otra dirección, con David y la estudiante siguiéndola de cerca. Además de la escalera mecánica y el metro, también había un ascensor para discapacitados. En el momento en que presioné el botón, no pude evitar mirar hacia atrás. La tía no se quedó allí esperando morir con dignidad, en cambio corrió en la dirección opuesta. Ella quería comprarnos una. Afortunadamente, estaba vacío por dentro. Siempre que entráramos al ascensor, podríamos llegar al piso superior de la estación terminal sin problemas. Estaba a poca distancia de la salida en el suelo.
los zombis detrás de nosotros todavía nos perseguían sin descanso, y sus rugidos se acercaban cada vez más. David, que fue el primero en entrar al ascensor, casi presionó los botones hasta que chispearon. En el momento en que la puerta del ascensor se cerró de nuevo, las uñas de los zombis afuera rasparon la puerta de acero inoxidable, haciendo un sonido agudo y ensordecedor. Los cuatro, que habíamos sobrevivido a otra crisis, nos apoyamos en la esquina simultáneamente y dejamos escapar un largo suspiro de alivio. Mia de repente se acercó a la estudiante y extendió su mano. La estudiante pareció confundida y preguntó: ¿qué? Mia sonrió mostrando los dientes y dijo: sé que en realidad tienes un pequeño cuchillo de fruta escondido en tu mochila. La estudiante se sorprendió y se giró para mirarme con una mirada inquisitiva, como la única persona presente que conocía la situación. Supuse que Mia debía tener algún uso importante para este cuchillo, así que asentí a la estudiante y sin dudarlo, la estudiante le entregó el cuchillo de fruta a Mia. Sin embargo, al momento siguiente Mia apuñaló el cuchillo en el abdomen de la estudiante miró la sangre que fluía de su abdomen con incredulidad y se tambaleó hacia atrás 2 pasos. David la atrapó y dijo enojado: ¿qué estás haciendo? Yo también miré a Mia con incredulidad, apreté su muñeca y le pregunté: ¿estás loca? Mia parecía tranquila y solo dijo: nos matará para sobrevivir ella misma. Primero es David, él será el primero en ser apuñalado, luego eres tú. Mia me miró y dijo lentamente: es muy inteligente y sabe que ustedes dos posan la mayor amenaza. La estudiante sacudió la cabeza equivocadamente y gritó roncamente. No lo hice. Al escuchar las palabras de Mia, comprendí al instante lo que quería decir, pero todavía no podía creerlo y pregunté con voz ronca: ¿es así cada vez? Mia miró a la estudiante y dijo: al menos más de 100 veces, cada vez que el ciclo se reinicia, debido a diferentes elecciones personales, el desarrollo futuro también cambiará hasta cierto punto. Esta es también la razón por la que sigo viva después de experimentar 58 muertes. ¿Es solo una 10ª parte de probabilidad? Esto significa que en la mayoría de los casos, la estudiante no hizo esto, dijo Mia con frialdad. Sé lo que quieres decir, estoy cansado y no quiero apostar más por esa 10ª probabilidad. Al escuchar esto, el rostro de David palideció y su expresión se volvió complicada. La puerta del ascensor se abrió y el último piso de la estación de metro estaba vacío y completamente oscuro. Mia fue la primera en salir del ascensor. Al ver que todavía estaba allí parado aturdido, frunció el ceño y parecía un poco molesto. De todos modos, no importa, que ella morirá al final. Después de dudar por un momento, David también me siguió y salió. Miré a la estudiante apoyada en la esquina y sentí lástima por ella. Finalmente, le metí el pequeño cuchillo en la mano. Lo siento. La estudiante solo sonrió sombríamente, negó con la cabeza y dijo: está bien, estoy acostumbrada a que me desagraden desde que era una niña. De todos modos, sus palabras hicieron que mi corazón volviera a doler. No la culpo de verdad. Ayúdame a presionar el botón del ascensor. Gracias. La estudiante sonrió levemente. Presioné el botón en silencio. ¿Puedo llamarte hermano? En el momento en que la puerta del ascensor se cerró, la estudiante me miró de repente. Asentí y la voz de la estudiante llegó: hermano, gracias por protegerme tan desesperadamente antes. Resulta que esto es lo que se siente ser protegido por alguien. Jejeje, adiós. El ascensor bajó y todo volvió al silencio. No muy lejos, los rugidos de los zombis volvieron. En la oscuridad, varios zombis corrieron hacia nosotros, a la cuenca del ojo del zombi. Entonces, la estudiante sacó una botella de agua de inodoro de su mochila, dándose cuenta de lo que iba a hacer a continuación. Quise dar un paso adelante para detenerla, pero fui bloqueado por los zombis frente a mí. Los movimientos de la estudiante ya comenzaban a volverse un poco rígidos, pero aún así caminó hacia nosotros y de repente mostró una sonrisa. Hermano, cuando era muy joven, esperaba con ansias que un superhéroe viniera a salvarme. Desafortunadamente no soy digno, porque justo ahora, realmente solo quería sobrevivir por mí mismo. Abrió la botella de agua de inodoro y la vertió sobre su ropa. Un encendedor apareció en su mano. No en el momento en que grité para detenerla, la figura de la estudiante se envolvió instantáneamente en una bola de fuego, gritó y corrió hacia el zombi frente a mí, prendiéndole fuego también. Mia se ocupó del último zombi y me jaló hacia atrás cuando quise dar un paso adelante para apagar el fuego. Es demasiado tarde. Mia negó con la cabeza. El hedor a quemado llenó el aire y el llamas furiosas. Los dos cuerpos estaban carbonizados y era imposible ver claramente el rostro de la estudiante. El humo espeso detrás de nosotros activó la alarma de incendios y en un instante, una niebla de agua llenó el pasillo. Mia y yo nos tomamos de las manos con fuerza y subimos juntas por la escalera mecánica. A medida que la escalera subía, casi podíamos ver las farolas al costado de la carretera.
Sin embargo, en los escalones frente a la salida de la estación de metro, David yacía de espaldas en el suelo con espuma de sangre rezumando de la comisura de su boca. Frente a él, un zombi le había abierto el estómago y estaba desgarrando una masa de intestinos verdes y rojos. Llevé el mazo y di un paso adelante y golpeé la cabeza del zombi que estaba inmerso en la alimentación. Lo siento, David miró fijamente hacia arriba con una gran cantidad de sangre brotando de la comisura de su boca. Eres de niño, pensé que era diferente de los demás y definitivamente lograría grandes cosas en el futuro, pero estaba equivocado, no todos pueden ser el protagonista. En la vida real, reveses emocionales, fracasos laborales y ninguna esperanza para el futuro, esta es la primera mitad de mi vida, realmente no quise escuchar a escondidas su conversación de ahora, pero ¿por qué pueden vivir hasta el final? ¿Por qué? Simplemente quería vivir, intentar sobrevivir lo mejor posible y no vivir tan mediocremente. Al ver que David exhalaba más que inhalaba, me agaché, le tomé la mano y no dije nada. Lo siento, David giró la cabeza con dificultad, nos miró a Mia y a mí y de repente mostró una sonrisa. Realmente te envidio, incluso si mueres, al menos pueden comenzar de nuevo juntos. ¿Y yo? Antes de que nada comenzara, ya terminó apresuradamente con una desgana infinita. David finalmente dio su último aliento. Tomé el mazo y lo envié a su viaje final con lágrimas en los ojos, pero justo entonces, el sonido retumbante de un motor provenía del cielo nocturno. Tan pronto como Mia y yo salimos de la estación de metro, fuimos envueltos por un fuerte haz de luz desde un helicóptero que estaba arriba. Una gran cantidad de controles de carretera compuestos por vehículos blindados aparecieron al otro lado de la calle. Detrás de los controles había innumerables policías especiales armados con pistolas. Las bocas negras de las armas nos apuntaban al unísono e innumerables puntos rojos se movían alrededor de nuestros cuerpos. El altavoz del helicóptero comenzó a reproducir el anuncio en bucle: gente enfrente, escuchen, esta área ha sido acordonada y controlada, levanten las manos y sométense a un control de temperatura corporal. Al ver que la situación de desastre se controló tan rápidamente, no pude evitar sentir una oleada de alegría en mi corazón y me giré para mirar a Mia. Mia también mostró una sonrisa y había una sensación de alivio por sobrevivir a un desastre en su rostro y no muy lejos. Había una puerta de detección de temperatura corporal familiar. Solo al pasar por esta puerta sin problemas nuestro viaje de pesadilla en el metro realmente llegaría a su fin. Es terminado, extendí mi mano hacia Mia, queriendo caminar a través de esa puerta de la mano con ella. Mia asintió y dijo sí, se acabó. Sin embargo, en lugar de tomar mi mano, dio un paso atrás. Estaba desconcertado y pregunté sorprendido, ¿qué estás haciendo? Los zombis en la estación de metro aún no habían muerto todos y aún podíamos escuchar sus rugidos. Mia continuó retrocediendo, agitó su mano y todavía tenía esa dulce y sanadora sonrisa en su rostro. Haz tu mejor esfuerzo para vivir, tonto. Fue solo en este momento que noté una clara marca de mordisco en la muñeca de Mia. Maldita sea, cuando no lo noté en absoluto. De repente, una gran cantidad de zombis salieron corriendo de la salida del metro y el sonido de balas al ser cargadas también vino de al lado de los vehículos blindados detrás de nosotros. No te preocupes por mí. Vete. Había lágrimas en los ojos de Mia mientras seguía retrocediendo. Varios zombis se abalanzaron hacia ella. No, sin la menor vacilación, di un paso adelante y la abracé fuertemente en mis brazos. Al mismo tiempo, innumerables zombis se abalanzaron sobre mí. Los intensos mordiscos y desgarros hicieron que mi visión se tornara roja al instante. Mia también me mordió con fuerza el hombro en ese momento. Parecía un poco enojada por mi terquedad, pero de hecho, ya estaba sollozando incontrolablemente. ¿Por qué estás siendo tan estúpido? En el momento antes de que mi conciencia estuviera a punto de desvanecerse, abracé a Mia con fuerza en mis brazos porque, esta vez, debo sacarlos a todos con vida. Al segundo siguiente se oyeron disparos con fuerza. Epílogo, nueva vida. En la unidad de cuidados intensivos del hospital de la ciudad, un joven estaba acostado en la cama del hospital y había numerosos dispositivos de soporte vital en la cabecera de la cama. En la televisión de la sala, se estaba transmitiendo un programa de televisión llamado Gente Extraordinaria. Hace 2 meses nuestra ciudad fue azotada por una tormenta torrencial, la línea 4 del metro se inundó y una gran cantidad de personas quedaron atrapadas. Ante este gran desastre, la sede de control de inundaciones de nuestra ciudad lanzó rápidamente una operación de rescate. Entre ellos, en la línea 4, un joven médico arriesgó su vida para salvar a 7 personas seguidas. En ese momento Mia, que dormía junto a la cama, se despertó repentinamente. Primero revisó los signos vitales del paciente, luego miró el dispositivo de soporte vital y luego negó con la cabeza con una sonrisa amarga. La puerta de la sala se abrió y entró una joven con uniforme escolar.
Cuñada, la estudiante gritó dulcemente y mostró una sonrisa radiante. Estás a punto de tomar el examen de ingreso a la universidad pronto, porque sigues aquí todos los días. Aunque Mia habló con un tono de reproche, estaba ocupada saludando a la estudiante para que se sentara, sirviéndole agua y pelando frutas. La estudiante mordió la manzana, miró al paciente en la cama y sonrió. Solo vine a ver a mi hermano. Por cierto, le traje una sorpresa. Mia se sorprendió y preguntó, ¿qué sorpresa? La estudiante dijo, abuelo, tía y hermanos. ¿Y las hermanas se reunirán esta vez? ¿No temes los problemas? Ya has venido de visita tantas veces, no hay necesidad de esto. La estudiante se acercó a la cama del paciente y humedeció hábilmente los labios del paciente con un hisopo de algodón, luego, como murmurando para sí misma, le dijo muchas cosas al oído, por ejemplo. El abuelo Lincoln todavía toma el último metro todos los días, su memoria aún no es buena, pero siempre menciona a un joven valiente. En cuanto a Bob y Sarah, acaban de tener un chequeo prenatal hace un par de días, y el bebé en el útero se está desarrollando muy bien. La tía de cabello rizado fue a ver la puesta de sol junto al mar como deseó y luego escuchó sobre un templo donde se dice que pedir deseos es muy efectivo. También dijo que hoy traería el amuleto de seguridad que finalmente había obtenido. Y David, escuché que acaba de cambiar de trabajo e incluso tiene novia ahora, recibió un ascenso y un aumento, logrando tanto éxito en su carrera como en el amor, mientras Mia escuchaba. Una sonrisa feliz también apareció en sus labios, la estudiante de repente parecía un poco abatida. Cuñada, ¿es este el día 59 que mi hermano ha estado en coma? Mia apoyó su pierna protésica izquierda, inclinó la cabeza y recordó. También es el día 1314 desde que nos conocimos, es un hombre tan heterosexual. Cuando tuvimos nuestra primera cita, de hecho me llevó a ver una película de terror de zombies como Train to Busan. Al escuchar esto, la estudiante se echó a reír y luego se sorprendió. 1314, ¿no es ese un símbolo de toda una vida? Mia miró cariñosamente al joven pálido en la cama del hospital. Sí, este tipo me prometió con un golpe en el pecho antes, dijo que me daría una gran sorpresa en este día, pero la estudiante creyó firmemente, mi hermano definitivamente despertará. Mia sollozó y asintió. Quien dice lo contrario, a este tipo siempre le gusta soñar con ser un superhéroe, tal vez cuando termine de salvar al mundo entero en su sueño, despertarán, murmuró la estudiante, pero en realidad, ya es un superhéroe para todos. Nosotros, Mia se acercó a la cama y acarició suavemente la cara del joven, tonto, despierta rápido, de lo contrario, si realmente me enojo, te dolerá cuando te golpee, esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez.